Hola, eh, volvemos con otros puntos. Veto total y parcial, ¿sí? El proceso completo, porque lo habíamos visto no en detalle. Visualiza el Congreso en sesión. Escuchar el resultado afirmativo en ambas cámaras. Sentí el peso institucional del acuerdo legislativo. La ley ya fue sancionada, pero todavía no es ley vigente. Ley sancionada no es ley promulgada. Ahora presta atención. En este punto en concreto, ¿no? Visualizó un documento oficial, escuchar una certificación solemne, sentir el traspaso institucional. ¿Quién envía la ley sancionada al Poder Ejecutivo? La envía al presidente de la Cámara de Origen, conforme al procedimiento legislativo constitucional. Si el proyecto se inició en diputados, la va a enviar el presidente de la Cámara de Diputados. Si se inició en el Senado, la envía el presidente del Senado. Este envío no es político, es un acto formal obligatorio que activa el plazo constitucional. El presidente de la Cámara de Origen pone en marcha el reloj. Empieza a correr el plazo constitucional. Ahora sí, visualiza un reloj que está encendiéndose. Escucha el tic-tac institucional, sentí la presión del tiempo. Desde que el Poder Ejecutivo recibe la ley, comienza el plazo del artículo 80, que nos habla de un plazo exacto de 10 días hábiles para promulgar, vetar totalmente o parcialmente. 10 días hábiles, decidir o callar. Escucha esto con claridad. Si el Ejecutivo no se pronuncia dentro de ese plazo, la ley queda automáticamente promulgada. Visualiza una puerta que se abre sola, sentí la fuerza del tiempo constitucional, el silencio promulga. No así con las cámaras, ¿sí? Las cámaras no pueden sancionar de forma tácita. Bueno, ahora aparece la objeción. Visualiza una mano que se levanta, ¿sí? Escuchar una decisión fundada, sentir el freno institucional. El veto es el acto por el cual el Poder Ejecutivo rechaza una ley total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles y con fundamentos expresos. El veto frena, pero explica. Visualizar la ley entera detenida, ¿sí? En el veto total. Se rechaza toda la ley, no se promulga nada, vuelve al Congreso con los fundamentos del veto. Veto total, nada avanza. Ahora con precisión. Visualizar artículos subrayados, escuchar objeciones puntuales, sentir el bisturí constitucional, que es el veto parcial. Se observan solo algunos artículos, se promulga el resto y la condición esencial es que las partes promulgadas tienen que tener autonomía normativa. La Corte Suprema fue clara, el Ejecutivo no puede reescribir la ley. Vetar no es legislar. El Congreso decide si insiste, ¿no? Entonces el foco vuelve al Parlamento. Visualiza ambas cámaras otra vez, escuchar un debate más exigente, sentir el peso del consenso agravado. El Congreso puede aceptar el veto, ¿sí? Hasta ahí, o insistir en la ley sancionada. La mayoría requerida es de 2/3 de los miembros presentes en cada cámara. Para vencer el veto hay que reforzar entonces la voluntad. El resultado final nos lleva por dos caminos. Si no se alcanzan los 2/3, el veto va a quedar firme. Si se alcanzan los 2/3 en ambas cámaras, el Ejecutivo va a tener que promulgar obligatoriamente. 2/3 vencen al veto. Ejemplo de esto, lo del presupuesto de las universidades. Bueno, entonces, ley sancionada no es promulgada. El presidente de la Cámara de Origen la envía, empieza 10 días hábiles, el silencio promulga, el veto debe fundarse, el total frena todo, el parcial recorta al autónomo y los 2/3 pueden insistir. Visualiza el recinto legislativo, ¿sí? Escuchar la votación afirmativa, sentir el cierre del debate. La ley fue sancionada por ambas cámaras, pero todavía no rige.
Está aprobada, pero todavía no obliga. Sancionada, no es vigente. Ahora, observa el movimiento institucional. Visualizar el documento oficial saliendo del Congreso, escuchar una firma solemne, sentir el traspaso entre poderes. La ley sancionada es enviada al Poder Ejecutivo por el presidente de la Cámara de Origen y ese acto formal enciende el reloj constitucional. La Cámara de Origen pone el tiempo en marcha. Ahora sentí el ritmo del Estado, visualizar el reloj contando días hábiles, escuchar el tic-tac de la Constitución, sentí la responsabilidad de decidir. Desde la recepción, el Poder Ejecutivo dispone entonces de 10 días hábiles para promulgar la ley, vetarla total o parcialmente o guardar el silencio, ¿sí? 10 días hábiles para decidir. Ahora, final la percepción, visualizar artículos subrayados, escuchar objeciones puntuales, sentir la precisión, no la ruptura. El veto parcial es la antesala de la promulgación parcial. El Poder Ejecutivo no rechaza toda la ley, solo observa algunos artículos y lo hace dentro del plazo constitucional y con fundamentos expresos, ¿sí? Observar no es negar todo. Este es el núcleo del proceso. Escucharlo con atención. La promulgación parcial solo es válida si los artículos no observados pueden funcionar por sí mismos, tienen sentido completo, no dependen de lo que haya sido vetado. Esto es lo que se llama autonomía normativa. Si no hay autonomía, no hay promulgación parcial válida. Solo vive lo que puede caminar solo. Ahora sentí la simultaneidad. Visualizá dos movimientos al mismo tiempo. Escuchá dos decisiones coordinadas y sentí el equilibrio institucional. Dentro de los 10 días hábiles, el Ejecutivo promulga expresamente los artículos no observados, devuelve al Congreso los artículos vetados con fundamentos, no hay espera, no hay vacío. Lo autónomo se promulga, lo observado vuelve. Y ahora observa el efecto real. Visualiza el boletín oficial, escucha la norma entrar en vigencia, sentir impacto jurídico. Los artículos promulgados parcialmente se publican, entran en vigencia, son obligatorios y exigibles. La ley vive en partes, pero vive legítimamente. Promulgado y publicado ya obliga. El foco vuelve al Parlamento, ¿sí? Visualiza ambas cámaras nuevamente, escucha un debate más exigente, sentir el peso del consenso reforzado. El Congreso puede aceptar el veto parcial o insistir en los artículos observados. La mayoría requerida dijimos que son 2/3 de los miembros presentes en cada cámara. Sin esa mayoría, los artículos vetados no van a entrar en vigencia, ¿sí? Sin 2/3, entonces, el veto se mantiene. Visualiza una voluntad reforzada. Si ambas cámaras alcanzan los 2/3, el veto cae, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar obligatoriamente los artículos insistidos y ya no decide, sino que ejecuta. 2/3 obligan a promulgar. Entonces, sancionada no es vigente. Cámara de Origen envía, corren 10 días hábiles, se observan artículos, solo se promulga lo autónomo, lo promulgado rige, lo vetado vuelve y 2/3 pueden imponer. La promulgación parcial no es una debilidad del sistema, es su inteligencia. Permite que el derecho avance sin quedar rehén del error y que el equilibrio de poderes funcione sin romperse. La Constitución no detiene, regula. Hablemos ahora de los tribunales federales, de la designación de jueces, ¿sí? Antes de avanzar vamos a fijar el marco. Estamos hablando del procedimiento constitucional de designación de jueces, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores de la Nación, que son los juzgados federales y cámaras federales y nacionales. La base constitucional de esto está en el artículo 99, inciso 4 y en el artículo 114 de la Constitución. Este proceso designa jueces federales y nacionales, ¿sí?
Bueno, ¿qué activa esto? Es la vacante judicial, ¿no? Visualizar el cargo. El proceso se inicia cuando se produce una vacante en la Corte Suprema, un juzgado federal, una Cámara Federal o Nacional, y la vacante puede producirse por renuncia, jubilación, remoción, fallecimiento, creación de un tribunal nuevo. Sin vacante no hay designación. ¿Quién selecciona a los candidatos? El Consejo de la Magistratura. Así que vamos a ser precisos. Para jueces tribunales inferiores de la Nación, que no son para la Corte Suprema, el órgano que interviene es el Consejo de la Magistratura. La función es la de seleccionar candidatos. El consejo que hace, abre el concurso, evalúa, forma una terna vinculante y quien actúa es el Consejo de la Magistratura. Quien lo recibe es el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo selecciona para tribunales inferiores. El Consejo realiza entonces un concurso público de antecedentes y oposición, evalúa antecedentes, toma exámenes, realiza entrevistas, delibera en sesión. Como resultado, bueno, tiene una terna de 3 candidatos ordenadas por mérito. ¿Quién envía esta terna? Bueno, es el Consejo de la Magistratura y el que la recibe es el presidente de la Nación. La terna va del Consejo al presidente. Ahora, el rol presidencial claro y delimitado. ¿Quién propone? El presidente de la Nación. ¿Qué hace? Elige uno de los 3 candidatos de la terna, emite una propuesta formal de nombramiento. ¿Qué no puede hacer? No puede elegir fuera de la terna y no puede designar sin acuerdo con el Congreso. El presidente propone uno de la terna, ¿sí? Vamos a ser explícitos. ¿Quién envía el pliego? El Poder Ejecutivo Nacional. ¿Quién lo recibe? El Senado de la Nación. ¿Para qué? Para otorgar o rechazar el acuerdo constitucional. El ámbito entonces es una sesión pública del Senado. El pliego va del presidente al Senado. ¿Qué hace el Senado? Bueno, el Senado analiza antecedentes, realiza una audiencia pública, permite impugnaciones ciudadanas, vota el acuerdo. La mayoría requerida para el acuerdo es de 2/3 de los senadores presentes. Y la base constitucional dijimos que la tiene en el artículo 99, inciso 4. Sin 2/3 del Senado no hay juez. La Constitución no fija un plazo numérico para el concurso, el tratamiento del pliego, pero exige razonabilidad, continuidad institucional, no paralizar la justicia. Demoras excesivas pueden ser judicialmente cuestionadas. El plazo es razonable, no indefinido. Ahora el cierre formal. Una vez otorgado el acuerdo, quien nombra es el presidente de la Nación. ¿Cómo? Con un decreto presidencial. ¿Cuándo se completa? Con el juramento. Recién ahí el candidato se convierte en juez y puede ejercer su jurisdicción. Decreto y juramento entonces crean al juez. Es importante distinguir que para jueces de la Corte Suprema no interviene el Consejo de la Magistratura, sino que el presidente propone directamente y el Senado otorga el acuerdo por 2/3. La Corte no pasa por el Consejo. Durante el receso del Senado, el presidente puede nombrar en comisión, en provisorio, y dura hasta el fin del próximo periodo legislativo, y después va a requerir el acuerdo del Senado. En comisión es temporal. Entonces, la vacante se inicia, el Consejo selecciona tribunales inferiores, el Consejo envía la terna al presidente, el presidente propone uno, el presidente envía el pliego al Senado, el Senado acuerda con 2/3 y el presidente designa por decreto. El juramento ya lo habilita. Eh, Hablamos ahora del juicio político previsto en la Constitución Nacional, que no es un juicio penal, sino un procedimiento político institucional destinado a remover a ciertos funcionarios por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes.
Los funcionarios alcanzados aquí son el presidente de la Nación, la vicepresidenta, el jefe de gabinete, ministros del Poder Ejecutivo, jueces de la Corte Suprema. Juicio político no castiga, sino que remueve. Visualizar inicio. A ver, ¿quién acusa? Es la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuándo acusa? Ante hechos de mal desempeño, delitos en ejercicio del cargo o crímenes comunes. La función de diputados es investigar, formular la acusación, pero no juzgar. Diputados acusan, pero no juzgan. Ahora el movimiento formal. La acusación comienza en la Cámara de Diputados, generalmente a través de denuncias, pedidos de juicio político, investigación en comisión. El órgano clave es la Comisión de Juicio Político de Diputados y el resultado es un dictamen acusatorio. La mayoría requerida para esto es de 2/3 de los miembros de los presentes de la Cámara de Diputados y tiene su base normativa en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sin 2/3 no hay acusación. Este punto acá es central, ¿no? ¿Quién envía? La Cámara de Diputados, una vez aprobada la acusación, es quien la envía, ¿sí? ¿Qué envía? Envía una acusación formal con fundamentos y cargos precisos y quien recibe es el Senado de la Nación. ¿Para qué? Para actuar como un tribunal de juicio político. Diputados envían la acusación al Senado. Ahora sentí el cambio institucional, visualizá el recinto transformado en tribunal, escuchá un tono solemne, sentí el peso de la decisión. La función del Senado es juzgar y no acusar. Quien preside el juicio es el presidente de la Corte Suprema, solo cuando el acusado es el presidente de la Nación. ¿Sí? Esto está fundado en el artículo 59 de la Constitución Nacional. En los demás casos preside el titular del Senado. El Senado juzga. Durante el juicio político en el Senado se escuchan las acusaciones, se ejerce el derecho de defensa, se producen pruebas, se delibera. Importante, no se discuten penas, no se analiza la culpabilidad penal. Se juzga la conducta institucional y no algún delito penal. Ahora, el momento decisivo, que es la mayoría requerida. Se requiere para condenar 2/3 de los senadores presentes, ¿sí? Esto se fundamenta en el artículo 59, y si no se alcanza, el acusado continúa en el cargo, no pasa nada, acá no pasó nada, vuelve a tu casa. Si se alcanza, el funcionario es removido y puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, ¿sí? Son 2/3 lo que remueven. Ahora diferencia con claridad. El juicio político termina en la remoción. Si los hechos constituyen un delito penal, quien va a intervenir después es la justicia penal ordinaria. ¿Cómo? Mediante un proceso judicial común. El Senado no envía condena penal, solo deja al funcionario a disposición de los jueces penales. Removido entonces no es condenado. Seamos estrictos. La Constitución no fija plazos numéricos para la investigación en diputados, el juzgamiento en el Senado. Pero rigen el principio de razonabilidad, la continuidad institucional, la prohibición de paralizar el funcionamiento del Estado. Las demoras abusivas pueden ser inconstitucionales, ¿sí? El plazo es razonable, no eterno. Entonces, diputados investigan y acusan. 2/3 en diputados habilitan la acusación. Diputados envían la acusación al Senado, el Senado recibe y juzga. 2/3 del Senado sirven para remover, el juicio político no condena penalmente, la justicia penal actúa después y corresponde. El juicio político no es revancha, no es castigo, no es juicio penal. Es el mecanismo de extrema de defensa de la Constitución cuando el poder deja de cumplir su función. Cuando falla el poder, la Constitución responde. Iniciativa popular, artículo 39 y ley 24.747.
Creo que a alguien le preguntaron esto de democracia directa y semidirecta, ¿no? Vamos a fijar el marco. Hablamos del derecho de iniciativa popular legislativa previsto en el artículo 39 de la Constitución Nacional. ¿Para qué sirve? Para que los ciudadanos presenten un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación, que no es un plebiscito, que no es una consulta popular, que no aprueba leyes directamente. La iniciativa propone, no decide, ¿sí? Visualiza al pueblo actuando. A ver, ¿quién inicia? Los ciudadanos argentinos inscritos en el padrón electoral. ¿En qué situación? Cuando desean impulsar un proyecto de ley nacional. Las materias excluidas son la reforma constitucional, los tratados internacionales, los tributos, el presupuesto y la materia penal. Todo eso está prohibido por el artículo 39 de la Constitución Nacional. No todo puede proponerse, ¿sí? Bueno, ahora sentí el peso del número. Visualizar planillas firmadas, escuchar nombres repetidos, sentir legitimidad colectiva. Para que la iniciativa sea válida se requiere 1,5 del padrón electoral nacional, firmas provenientes de al menos 6 distritos electorales, con un mínimo del 0,5 del padrón de cada distrito. Complicado, ¿no? Bueno, la base legal de esto está en la ley 24.747. Sin firmas suficientes no hay iniciativa. Este es un punto clave, ¿sí? ¿Quién recibe la iniciativa popular? Es la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué la recibe diputados? Porque es la Cámara de Representación Popular. Es la Cámara de origen obligatoria en este proceso. ¿Quién envía? Bueno, los ciudadanos a través de sus representantes formales con el proyecto de ley más las firmas certificadas. El pueblo envía y diputados reciben. Ahora, al final la percepción. Una vez recibida, la Cámara de Diputados verifica la validez de las firmas, controla los requisitos legales, constata que la materia sea admisible. ¿Quién hace el control? Bueno, las autoridades administrativas y comisiones competentes de diputados. Si no cumple requisitos, bueno, la iniciativa no avanza. Primero se controla y después se debate. Este es el corazón del instituto. Si la iniciativa es válida, la Cámara de Diputados está obligada a tratarla. No puede archivarla sin un debate, ¿sí? El plazo constitucional legal es de 12 meses desde su presentación, ¿sí? Lo dice la ley 24.747. Presentada válidamente tiene que tratarse. Ahora, el proyecto entra al circuito normal, el proyecto sigue el procedimiento legislativo común. Comisiones, dictámenes, debate, votación. ¿Qué no cambia? Bueno, las mayorías, el procedimiento y la facultad de modificar el texto. El Congreso puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Iniciativa popular no ata al Congreso, ¿sí? Visualizar el avance, ¿sí? Diputados aprueba el proyecto. ¿Quién envía? Diputados. ¿Quién recibe? Senado de la Nación. Desde acá el proyecto sigue el procedimiento legislativo ordinario como cualquier otra ley. Aprobado en diputados, pasa al Senado. Seamos claros, si el proyecto es rechazado o no logra sanción definitiva, el efecto que tiene es que no se convierte en ley y no hay sanción automática. La iniciativa popular no obliga a aprobar, solo obliga a tratar. El pueblo impulsa, el Congreso decide. Es importante distinguir la Constitución y la ley. No fijan plazo para el Senado y no fijan plazo para la sanción final. El único plazo obligatorio es 12 meses para que diputados trate el proyecto. El plazo es para tratar y no para sancionar. Entonces, los ciudadanos inician, reúnen 1,5 del padrón, envían el proyecto a diputados. Diputados controlan la validez, diputados tiene que tratarlo en 12 meses, puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Si aprueba, lo envía al Senado y el trámite continúa como una ley común. La iniciativa popular no reemplaza al Congreso, pero le recuerda su origen.
No manda, no impone, pero obliga a escuchar. Cuando el pueblo firma, el Congreso tiene que debatir. Hablamos ahora de la consulta popular, un mecanismo de democracia semidirecta previsto en el artículo 40 de la Constitución Nacional. ¿Para qué sirve? Para consultar directamente al pueblo sobre una cuestión legislativa o política. Los tipos son, bueno, la consulta popular vinculante y la consulta popular no vinculante. Consultar no siempre es decidir. ¿En qué situación se usa la consulta vinculante? Bueno, visualiza una decisión trascendental. La consulta popular vinculante se utiliza cuando el Congreso quiere que el pueblo decida directamente sobre un proyecto de ley. El resultado obliga jurídicamente. Vinculante significa obligatorio. ¿Quién lo inicia y quién lo envía? Bueno, vamos a ser exactos. ¿Quién inicia? El Congreso de la Nación. ¿Cómo lo hace? Mediante una convocatoria a consulta vinculante, y quién lo envía es el Congreso a través de la sanción de la ley. Quien recibe es el Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación y ejecución. La consulta vinculante nace por ley del Congreso. Ahora sentí el acto final de activación, que es quien convoca el Poder Ejecutivo Nacional, como mediante un decreto de cumplimiento de la ley sancionada. El Ejecutivo no decide si convoca, está obligado a hacerlo. Sancionada la ley, el Ejecutivo convoca. Visualizar la urna. ¿Quién vota? El cuerpo electoral. ¿Cómo vota? Por sufragio universal, secreto y obligatorio. ¿Qué se vota? El proyecto de ley sometido a consulta. El pueblo vota como un legislador. Ahora el impacto. Si el resultado es afirmativo, el proyecto queda automáticamente aprobado, se convierte en ley, no puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. Y si el resultado es negativo, el proyecto queda rechazado. El sí del pueblo es ley. La Constitución no fija plazos numéricos para la convocatoria, pero rige el principio de razonabilidad y ejecución inmediata de la ley de convocatoria. El cronograma electoral se rige por la ley reglamentaria. El plazo es razonable, no discrecional. Cambiamos la escena. La consulta popular no vinculante se utiliza cuando se quiere conocer la opinión del pueblo sobre una cuestión de interés general sin efecto jurídico obligatorio. No vinculante significa orientadora. Ahora, máxima precisión, quien inicia es el Poder Ejecutivo Nacional, como mediante un decreto de convocatoria. Quien no interviene no requiere una ley previa del Congreso, como en el caso de la vinculante. ¿Quién recibe la opinión? Bueno, el Congreso de la Nación y el propio Poder Ejecutivo. El Ejecutivo pregunta y el pueblo opina. ¿Quién vota entonces? Es el cuerpo electoral, como con un voto no obligatorio, según la ley reglamentaria, y el efecto que tiene es que no obliga jurídicamente, no crea una ley, no reemplaza al Congreso, la opinión no obliga, orienta. Seamos claros. Después del resultado, el Congreso no puede, el Congreso puede legislar o no. El Ejecutivo puede tomarlo en cuenta o no. No hay sanción automática. El valor es político, democrático y orientador. Escuchar no es obedecer. La Constitución no fija plazos obligatorios. El decreto establece fecha, modalidad y alcance. Todo bajo control de razonabilidad. El plazo lo fija el decreto, ¿sí? Entonces, en consulta vinculante, el Congreso sanciona una ley, el Ejecutivo convoca, el pueblo vota, el resultado es obligatorio, el sí es ley y no se veta.
Y en la consulta no vinculante, el Ejecutivo convoca por decreto, el pueblo opina, el resultado no obliga y el Congreso decide si legisla o no. La consulta popular es la voz directa del soberano. A veces decide, a veces orienta, pero siempre recuerda que el poder nace del pueblo. Cuando el pueblo habla, el Estado tiene que escuchar. Bueno, hasta acá y nos vemos en la próxima.